Capítulo 5. Cuestiones de cronología. Las cuestiones relativas a la cronología son de las que más embarazan a los orientalistas, y este embarazo es generalmente bastante justificado, pero se equivocan, por una parte, en conceder importancia excesiva a estas cuestiones y, por otra parte, en creer que podrán llegar por sus métodos ordinarios a obtener soluciones definitivas, cuando no llegan en efecto sino a hipótesis más o menos caprichosas, sobre las cuales, por otra parte, están lejos de ponerse de acuerdo entre sí. Hay, sin embargo, algunos casos que no presentan ninguna dificultad real, al menos cuando aceptan no complicarlos como de intento con las sutilezas y las argucias de una crítica y de una hipercrítica absurdas. Tal es especialmente el caso de documentos que, como los antiguos anales chinos, contienen una descripción precisa del estado del cielo en la época a la cual se refieren. Como el cálculo de su fecha exacta se basa en datos astronómicos ciertos, no puede tolerar ninguna ambigüedad. Desgraciadamente, este caso no es general y hasta es casi excepcional, y los otros documentos, los documentos hindúes en particular, no ofrecen para la mayoría nada de esto para guiar las investigaciones, lo que, en el fondo, prueba simplemente que sus autores no tuvieron la menor preocupación de establecer una fecha con el objeto de reivindicar cualquier prioridad. La pretensión a la originalidad intelectual, que en buena parte contribuye al nacimiento de sistemas filosóficos, es, aún entre los occidentales, cosa muy moderna que ignoró la Edad Media. Las ideas puras y las doctrinas tradicionales nunca constituyeron la propiedad de tal o cual individuo, y las particularidades biográficas de los que las expusieron e interpretaron son de importancia mínima. Por lo demás, aún para China la observación que hicimos hace poco no se aplica, a decir verdad, más que a los escritos históricos, pero estos son, después de todo, los únicos para los cuales presenta verdadero interés la determinación cronológica, puesto que esta misma determinación no tiene sentido ni alcance más que desde el solo punto de vista de la historia. Hay que señalar, por otra parte, que para aumentar la dificultad existe en la India, y sin duda también en ciertas civilizaciones desaparecidas, una cronología, o más exactamente, algo que tiene la apariencia de una cronología, basada en nombres simbólicos, que no hay que tomar de ningún modo literalmente por nombres de años. No se encuentra algo análogo hasta en la cronología bíblica. Solo que esta pretendida cronología se aplica exclusivamente en realidad a períodos cósmicos y no a períodos históricos. Entre unas y otras no hay confusión posible, sino es por efecto de una ignorancia bastante grosera, y sin embargo, estamos obligados a reconocer que los orientalistas han dado demasiados ejemplos de semejantes equivocaciones. Una tendencia muy general en estos mismos orientalistas es la que los lleva a reducir lo más que es posible y a menudo más allá de toda medida razonable la antigüedad de las civilizaciones de que se ocupan, como si se sintieran molestos por el hecho de que estas civilizaciones hayan podido existir y estar en pleno desarrollo en épocas tan lejanas, tan anteriores a los orígenes más remotos que se puede asignar a la actual civilización occidental, o más bien a las que las precedieron directamente. Su prejuicio a este respecto no parece tener otra excusa que esta, que es en verdad muy insuficiente. Por lo demás, este mismo prejuicio se ejerció también sobre cosas mucho más vecinas del occidente, bajo todos conceptos, que las civilizaciones de China y de la India, y aún las de Egipto, Persia y Caldea. Es así como se han esforzado, por ejemplo, en rejuvenecer la cábala hebraica, de manera que se pueda suponer en ella una influencia alejandrina y neoplatónica,
cuando fue lo contrario muy seguramente lo que se produjo en realidad. Y esto siempre por la misma razón, es decir, nada más porque se ha convenido, a priori, que todo debe venir de los griegos y que éstos tuvieron el monopolio de los conocimientos en la antigüedad, como los europeos imaginan tenerlo ahora, y que fueron, siempre como estos mismos europeos pretenden serlo en la actualidad, los educadores y los inspiradores del género humano. Y sin embargo, Platón, cuyo testimonio no debía ser sospechoso en la circunstancia, no teme asentar en el Timeo que los egipcios llamaban niños a los griegos. Los orientales tendrían todavía hoy muchas razones para decir lo mismo de los occidentales, si los escrúpulos de una cortesía quizá excesiva no les impidiesen a menudo llegar hasta ahí. Recordamos, sin embargo, que esta misma apreciación fue formulada precisamente por un hindú que oía exponer por la primera vez las concepciones de ciertos filósofos europeos, y que estuvo muy lejos de mostrarse maravillado cuando declaró que estas eran ideas buenas, cuando más para un niño de 8 años. Los que piensan que reducimos demasiado el papel desempeñado por los griegos, haciendo de él casi exclusivamente un papel de adaptadores, podrían objetarnos que no conocemos todas sus ideas, que hay muchas cosas que no han llegado hasta nosotros. Esto es cierto, sin duda, en algunos casos, y principalmente en la enseñanza oral de los filósofos, pero lo que conocemos de sus ideas ¿no es de todos modos ampliamente suficiente para permitirnos juzgar lo demás? La analogía que nos suministra el medio de ir, en cierta medida, de lo conocido a lo desconocido, nos da aquí la razón, y por lo demás, según la enseñanza escrita que poseemos, hay por lo menos fuertes presunciones para creer que la enseñanza oral correspondiente, en lo que tenía precisamente de especial y de esotérica, es decir, de más anterior, fue, como la de los misterios, con la cual debió tener muchas relaciones, más profundamente impregnada aún de inspiración oriental. Fuera de esto, la misma interioridad de esta enseñanza no hace más que garantizarnos que estaba menos alejada de su fuente y menos deformada de cualquiera otra, porque estaba menos adaptada a la mentalidad general del pueblo griego, sin la cual su comprensión no hubiese requerido evidentemente una preparación especial, sobre todo una preparación tan larga y tan difícil como lo era, por ejemplo, la que estaba en uso en las escuelas pitagóricas. Por lo demás, los arqueólogos y los orientalistas estarían muy desacertados al invocar contra nosotros una enseñanza oral o aún obras perdidas, puesto que el método histórico que tanto estiman tiene por carácter esencial no tomar en consideración más que los monumentos que tienen bajo los ojos y los documentos escritos que tienen entre las manos. Y ahí es precisamente donde se manifiesta toda la insuficiencia de este método. En efecto, es una observación que se impone, pero que se pierde muy a menudo de vista, la siguiente. Si se encuentra, para cierta obra, un manuscrito cuya fecha se puede determinar por un medio cualquiera, esto prueba que la obra de que se trata no es ciertamente posterior a esa fecha, pero eso es todo, y esto no prueba de ningún modo que no pueda ser muy anterior. Puede muy bien suceder que se descubran después otros manuscritos más antiguos de la misma obra, y por lo demás, si no se descubren, no se tiene el derecho a concluir que no existen, ni con mayor razón que no han existido nunca. Si la obra existe todavía en el caso de una civilización que ha durado hasta nosotros, es por lo menos verosímil que, lo más a menudo, los manuscritos no sean entregados al acaso de un descubrimiento arqueológico como el que se puede hacer cuando se trata de una civilización desaparecida, y no hay, por otra parte, ninguna razón para admitir que los conservan se crean obligados de un día a otro
a deshacerse de ellos en beneficio de los estudios occidentales, tanto más cuanto que puede darse en su conservación un interés sobre el que no insistiremos, pero acerca del cual la curiosidad, aún decorada del epíteto científico, es de muy poco valor. Por otra parte, en lo que se refiere a las civilizaciones desaparecidas, estamos obligados a darnos cuenta de que, a pesar de todas las investigaciones y de todos los descubrimientos, hay una multitud de documentos que no encontraremos jamás por la sencilla razón de que fueron destruidos accidentalmente, como los accidentes de este género fueron. En muchos casos, contemporáneos de las mismas civilizaciones de que se trata, y no forzosamente posteriores a su extinción, y como todavía podemos comprobar accidentes parecidos en torno nuestro, es extremadamente probable que la misma cosa debió producirse también, poco más o menos, en las otras civilizaciones que se han prolongado hasta nuestra época. Aún hay más probabilidades de que haya sido así, puesto de que ha transcurrido desde el origen de estas civilizaciones una sucesión más larga de siglos. Pero aún hay algo más. Hasta sin accidente, los manuscritos antiguos pueden desaparecer de manera por completo natural, normal, en cierto modo, por desgaste puro y simple. En este caso, son reemplazados por otros que necesariamente son de fecha más reciente y que son los únicos cuya existencia se podrá comprobar en lo sucesivo. Podemos formarnos una idea en particular por lo que sucede de manera constante en el mundo musulmán. Un manuscrito circula y es transportado, según las necesidades de un centro de enseñanza a otro, y a veces a regiones muy alejadas, hasta que esté gravemente dañado por el uso para quedar casi fuera de servicio. Se hace entonces una copia tan exacta como es posible, copia que ocupará desde entonces el lugar del antiguo manuscrito, que se utilizará de la misma manera, y ella misma será reemplazada por otra cuando a su vez se deteriore, y así sucesivamente. Estas sustituciones sucesivas pueden seguramente ser muy embarazosas para las investigaciones especiales de los orientalistas, pero los que se dedican a ellas no se preocupan de este inconveniente, y aun si las conocen, no consentirían con seguridad por tan poca cosa en cambiar sus costumbres. Todas estas observaciones son tan evidentes en sí mismas que no valdría quizá la pena de formularlas si el prejuicio que hemos señalado en los orientalistas no los cegara hasta el punto de ocultarles enteramente esta evidencia. Ahora, hay otro hecho que no pueden tener en cuenta sin estar en desacuerdo con ellos mismos, los partidarios del método histórico. Es el de que la enseñanza oral precedió casi por todas partes a la enseñanza escrita, y que fue la única en uso durante períodos que pudieron ser muy largos, aunque su duración exacta sea difícilmente determinable. De una manera general, en la mayoría de los casos, un escrito tradicional no es más que la fijación relativamente reciente de una enseñanza que se había transmitido primero oralmente y a la que es muy raro que se pueda asignar un autor. Así, aun cuando se esté seguro de estar en posesión del manuscrito primitivo, de lo que quizás no hay ningún ejemplo, todavía sería menester saber cuánto tiempo había durado la transmisión anterior, y esa es una cuestión que muy frecuentemente corre el riesgo de quedar sin respuesta. Esta exclusividad de la enseñanza oral pudo tener razones múltiples y no supone por fuerza la ausencia de escritura, cuyo origen es con seguridad muy lejano, por lo menos bajo la forma ideográfica, cuya forma fonética no es más que una degeneración causada por una necesidad de simplificación. Se sabe, por ejemplo, que la enseñanza de los druidas permaneció siempre exclusivamente oral, aun en una época en que los galos conocían con seguridad la escritura, puesto que se servían corrientemente de un alfabeto griego
en sus relaciones comerciales, de modo que la enseñanza druídica no dejó ninguna huella auténtica, y cuando mucho se pueden reconstruir con más o menos exactitud algunos fragmentos muy limitados. Sería pues un error creer que la transmisión oral alteró a la larga la enseñanza, dado el interés que se presentaba su conservación integral. Hay, por el contrario, razones para pensar que se tomaban las precauciones necesarias para que se mantuviese siempre idéntica, no solo en el fondo, sino hasta en la forma, y se puede comprobar que este mantenimiento es perfectamente realizable, por lo que acontece hoy todavía en los pueblos orientales, para los cuales la fijación por medio de la escritura no acarreó nunca la supresión de la tradición oral, ni fue considerada como capaz de suplirla enteramente. Hecho curioso, se admite comúnmente que ciertas obras no fueron escritas desde su origen. Se admite principalmente para los poemas homéricos en la antigüedad clásica, para las canciones de gesta en la Edad Media. ¿Por qué pues no quieren admitir la misma cosa cuando se trata de obras que se refieren no ya al orden simplemente literario, sino al orden de la intelectualidad pura, en las que la transmisión oral tiene razones mucho más profundas? Es verdaderamente inútil insistir más sobre el particular, y en cuanto a estas razones profundas a las cuales acabamos de hacer alusión, no es aquí el lugar de desarrollarlas. Tendremos, por lo demás, la ocasión de decir algunas palabras después. Queda un último punto que queríamos indicar en este capítulo, el de que si a menudo es difícil situar exactamente en el tiempo cierto período de la existencia de un pueblo antiguo, lo es igualmente, por extraño que esto pueda parecer, situarlo en el espacio. Queremos decir con esto que ciertos pueblos pudieron, en diversas épocas, emigrar de una región a otra, y que nada nos prueba que las obras que dejaron los antiguos hindúes o los antiguos persas, por ejemplo, hayan sido todas compuestas en los países donde viven en la actualidad sus descendientes. Mas todavía, nada nos lo prueba, aun en el caso en que estas obras contengan la designación de ciertos lugares, los nombres de ríos o de montañas que conocemos todavía, porque esos mismos nombres pudieron ser aplicados sucesivamente en las diversas regiones en que el pueblo considerado se mantuvo durante el curso de sus migraciones. Hay aquí algo muy natural. Los actuales europeos no tienen a menudo la costumbre de dar a las ciudades que fundan en sus colonias y a los accidentes geográficos que en ellas se encuentran nombres tomados a su país de origen. Se ha discutido a veces la cuestión de saber si la Hélade de los tiempos homéricos era la Grecia de las épocas más recientes, o si la Palestina bíblica era realmente la región que todavía designamos con este nombre. Las discusiones de este género no son quizá tan vanas como se piensa por lo común, y la cuestión se puede plantear, aun cuando en los ejemplos que acabamos de citar es muy probable que deba ser resuelta por la afirmativa. Por el contrario, en lo que concierne a la India védica, hay sobradas razones para responder negativamente a una cuestión de este género. Los antepasados de los hindúes debieron, en una época por lo demás indeterminada, habitar una región muy septentrional, ya que, según ciertos textos, sucedió que el sol dio la vuelta al horizonte sin ocultarse. Pero ¿cuándo dejaron esta morada primitiva y al cabo de cuántas etapas llegaron de allí a la India actual? Estas son cuestiones interesantes desde cierto punto de vista, pero que nos contentamos con señalar sin pretender examinarlas aquí, porque no entran en nuestro asunto. Las consideraciones que hemos tratado hasta aquí no constituyen más que simples preliminares, que nos han parecido necesarios antes de abordar las cuestiones propiamente relativas a la interpretación de las doctrinas orientales, y para estas últimas cuestiones,
que son nuestro objeto principal, todavía nos falta señalar otro género de dificultades. Introducción general al estudio de las doctrinas hindúes. René Guénon, @audiolibro humano.